Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Hasta cuándo van a intentar destruir a un hombre que solo se dedica a trabajar, a cuidarse y a llevar el nombre de su país a lo más alto con un orgullo que ya quisieran muchos? Lo que ha pasado en las últimas horas es la gota que ha colmado el vaso, mis queridas amigas, porque llega un momento en la vida en el que la paciencia se agota y la verdad tiene que salir a la luz con la fuerza de un huracán. Can Yaman, nuestro querido actor, ese hombre que nos ha robado el corazón no solo por su belleza, sino por su talento y su enorme corazón, ha dado un puñetazo sobre la mesa que ha retumbado desde Estambul hasta Madrid, y creedme cuando os digo que esto va a traer cola. Estamos ante un momento histórico en la carrera de Can, un momento en el que ha dicho, basta a las mentiras, basta a las calumnias y basta a esa prensa malintencionada que intenta manchar su imagen con historias de terror que no tienen ni pies ni cabeza. Imaginaos por un segundo la situación, poneos en su piel. Te levantas cada mañana, te matas en el gimnasio, sigues una disciplina espartana, no pruebas el alcohol, te cuidas como un atleta de élite para interpretar a Sandokan, y de repente, abres las noticias y ves que te acusan de consumir sustancias prohibidas. Es indignante, es doloroso y es, sobre todo, una injusticia tremenda. Pero Can no se ha escondido, no se ha quedado callado llorando en un rincón. Al contrario, ha sacado su garra y ha publicado, negro sobre blanco, el resultado de su test de drogas. Negativo. Limpio. Inmaculado. Como todas sabíamos que saldría. Pero el hecho de que tenga que llegar a publicar un documento médico para que le crean nos habla de la crueldad de cierta prensa. Y ahí es donde entra el corazón de una madre, porque en medio de esta tormenta mediática, la que ha salido a arroparlo con el manto del amor incondicional ha sido la señora Guldem. Se me encoge el corazón al leer las palabras de su madre. Ella ha escrito públicamente, mi querido y hermoso hijo. Siempre he estado orgullosa de ti. Que tu camino esté siempre abierto. Siempre he apreciado y respetado tu devoción por el deporte, tu respeto por ti mismo, tu enfoque en tu trabajo y tu esfuerzo. Te quiero. ¿No es maravilloso? Es el grito de una madre que conoce la verdad de su hijo, que sabe los sacrificios que hace, que lo ha visto crecer con esos valores de disciplina. Esas palabras de Guldem son un bálsamo en medio de tanto veneno, y demuestran que, al final del día, la familia es el único refugio seguro cuando fuera hace frío. Pero atención, porque aquí no acaba la cosa. La reacción de Can en los comentarios ha sido para enmarcarla. Una seguidora con muy buen criterio le sugirió algo que muchas de vosotras habéis pensado. Espero que demandes a quienes difunden noticias falsas y, cuando ganes, dones el dinero a fundaciones benéficas. ¿Y sabéis qué ha contestado él? Con 3 palabras que suenan a sentencia firme: lo voy a hacer. Así, rotundo. Can Yaman no solo va a limpiar su nombre, sino que va a convertir el mal que le han hecho en un bien para la sociedad, donando las indemnizaciones a la Fundación Turca de Educación o a la Fundación Mehmetçik. Esto demuestra la calidad humana de este hombre, que transforma el odio en ayuda humanitaria. Y hablando de odio, hay un tema que le duele especialmente y que ha querido aclarar de una vez por todas. Sé que a muchas os ha llegado ese rumor malicioso de que Can odia a los turcos o que reniega de sus orígenes. Una seguidora se lo comentó con tristeza, diciéndole que a veces sentían que él los odiaba. La respuesta de Can ha sido una lección magistral sobre cómo funcionan los medios de comunicación hoy en día. Ha utilizado una palabra clave: manipulación. Nos ha explicado que nos están haciendo luz de gas, esa táctica psicológica terrible para hacernos dudar de la realidad. Can ha sido clarísimo: no tengo ningún problema con mi nación, mi estado o las instituciones. Escribí un libro que fue bestseller en Italia, donde hablo de mi amor por Estambul y mi país, pero ninguno de vosotros lo sabe. Ojalá pudierais hacer esa distinción. Es terrible pensar que, mientras él promociona Turquía en Italia y en todo el mundo a través de su libro y su trabajo, la prensa local le oculte eso a su propia gente para vender la imagen de un traidor.
Nosotras que lo seguimos desde España, y desde tantos rincones del mundo, sabemos cuánto ama su tierra, pero duele ver cómo intentan poner a su propio pueblo en su contra. Es una estrategia cruel de 3 o 4 revistas que, como él dice, manejan la opinión pública a su antojo. Pero Khan ya no se calla, y eso es lo que les molesta. Les molesta que sea libre, que sea exitoso, y que no necesite de sus mentiras para brillar. Quizás la parte más inspiradora de toda esta interacción ha sido cuando ha respondido a esos mensajes que le pedían que no perdiera el tiempo con gente tóxica. Su reflexión es digna de un filósofo estoico. Nos dice que no está perdiendo el tiempo, sino que le obligan a explicarse. Y atención a esta frase que deberíamos grabarnos a fuego. Lo que no saben es que cada maldad que me hacen solo sirve para que yo crezca y me desarrolle más. Aunque tiren piedras en el camino de los que van a alguna parte, no pueden detenerlos. ¡Qué gran verdad! Están intentando enterrarlo, sin saber que él es una semilla. Cuanta más tierra le echan encima, con más fuerza brota. Khan Yaman nos está enseñando una lección de vida impresionante. Nos enseña que ante la calumnia, la mejor respuesta es la transparencia total, como ese test negativo. Nos enseña que ante el ataque vil, la respuesta es la justicia legal y la caridad. Y nos enseña que ante el intento de manipulación masiva, la única salida es la verdad y el trabajo duro. Él sigue construyendo su legado, ladrillo a ladrillo, ignorando el ruido de fondo, o mejor dicho, utilizando ese ruido como combustible para su motor interno. Mis queridas, estamos viendo la madurez de un ídolo. Ya no es solo el chico guapo de las series románticas, es un hombre íntegro que defiende su honor y el de su familia con uñas y dientes. Y nosotras, su ejército fiel, sus seguidoras que peinamos canas pero tenemos el corazón joven y lleno de ilusión, vamos a estar ahí para apoyarlo, para difundir su verdad y para no dejar que ninguna mentira apague su luz. Porque como bien dice él, a los que tienen un destino brillante, ninguna piedra en el camino los puede detener. Sigamos apoyándolo, sigamos comentando con amor y, sobre todo, no nos dejemos manipular por titulares sensacionalistas que solo buscan hacer daño. La verdad de Khan está en sus actos, en su mirada limpia y en ese amor inquebrantable que tiene por su profesión y por su gente, le pese a quien le pese. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.